grabar en la nube. Perfecto, ya se está iniciando entonces la grabación y ahora paso a compartir pantalla para que de esa manera ustedes puedan ver la clase del día de hoy. Permítanme unos minutos, por favor, para ver si se está compartiendo pantalla. Ahí está. ¿Se está proyectando, chicos? Confírmenme, por favor, si se está proyectando. Creo que todavía no, ¿verdad? A ver, voy a volver a hacerlo. Ahora sí, creo que ahora sí. Sí, ahora sí. Muy bien, chicos. Perfecto. Entonces, denme un momento, por favor. Estoy ahí ordenando el chat, la lista del chat para verlos, ver todo lo que me escriban, así como también la lista de contactos. Ahí está. Perfecto. Muy bien, vamos a comenzar entonces, queridos chicos. Estamos justo con el tiempo exacto para poder llevar la clase del día de hoy. Bien, como ustedes se están dando cuenta, hoy nos toca trabajar la semana número 7 de clases. Recuerden, por favor, que la práctica de literatura va a entrar hasta la semana 8. Así que, si se dan cuenta, solo nos queda unas 2 semanas, aproximadamente, o hasta menos de 2 semanas, para que ustedes puedan repasar, puedan estudiar durante estos días y puedan dar un buen examen de literatura. Punto número 2, chicos, por favor, es importante que estén resolviendo las preguntas, sobre todo aquellas que vienen fragmentos de obra, ¿entendido? Les voy anticipando que sí va a entrar alguna pregunta con fragmento de alguna obra que hemos visto durante estas semanas de clase. Entonces, una forma de que ustedes pueden llegar a resolver ese tipo de preguntas es practicando. Miss, ¿Entendido? hola, Dime. Miss, ¿podría pasar todo lo que mandó ahí, ya sabe, en el modo de, ¿Del drive? de documento, ¿sí? Para pasarlo al grupo. Ya, ok. Porfas, Pedro, te quedas entonces al final de la clase un ratito para pasarte el link mediante drive, ¿te parece? No se preocupe, yo me quedo. Listo. Muy bien, Pedro. Muchas gracias por avisarme. Perfecto. Bien, vamos a comenzar entonces. Recuerden que desde la semana pasada, desde la semana número 6, estamos trabajando ya lo que es literatura española, ¿entendido? En esta línea de tiempo vamos a recordar entonces cómo es que hemos desarrollado esa literatura española. Recordemos que lo primero que vimos fue justamente la literatura medieval española y aquí con la presencia de sus dos mésteres, ¿no? Méster de juglaría y méster de clerecía, ¿entendido? Y luego recuerden pues que un hecho histórico importante que sucede en España es justamente que en el año 1492, bien, se da ¿qué? Se da el descubrimiento de América, con lo cual se da una nueva etapa en la historia española porque se inicia pues el famoso siglo de oro. Bien, recordemos que el siglo XVI, que conforma los años 1500 hasta los años 1700, se desarrolló el famoso siglo de oro, ¿sí? Ahora, como ustedes están viendo en esta línea de tiempo, este siglo de oro está conformada por dos corrientes literarias. La primera fue el Renacimiento, cuya palabra clave, recordemos que fue el antropocentrismo, ¿entendido? ¿Quién era el centro del universo, queridos chicos, cuando digo antropocentrismo? Actívame el audio o escribe en el chat. El hombre. Perfecto, muy bien, claro que sí, chicos, el hombre, nada más y nada menos que el hombre, ¿entendido? El hombre se vuelve nuevamente protagonista. ¿Por qué nuevamente? Porque recuerden que en la época griega y en la época romana también el hombre era el protagonista, ¿no? Y de ahí entra la etapa oscura que se conoce al medioevo y nuevamente en el siglo de oro se da el renacimiento. El hombre vuelve a ser protagonista de la literatura y de la historia, ¿bien? Aquí hemos estudiado a los poetas, tanto Garcilaso de la Vega como Fray Luis de León, que en su momento ya hemos explicado cómo es que ellos presentaron el Renacimiento. Hoy nos vamos a centrar en la segunda parte de este siglo de oro, que es el barroco. Bien, queridos chicos, ¿algunos de ustedes se acuerdan cuál era la palabra clave del barroco? Que lo vimos, si no me equivoco, en la semana 3 de clases. Comenzaba con P. A ver. Pesimismo. Perfecto, Bianca, muy bien. Nada más y nada menos que el pesimismo, claro que sí. ¿Qué significaba el pesimismo, queridos chicos? Esta actitud negativa frente a la vida. ¿Por qué? Porque recuerdan que en el Renacimiento el hombre abandona a Dios, ¿entendido? Ya no tiene guía espiritual, si se podría decir. ¿Y qué sucede en la época del barroco? Pues el hombre se da cuenta que está solo, ya que al no tener un guía, vamos a ver que empieza pues toda una crisis existencial en él, ¿entendido?
y empieza pues a salir estos cuestionamientos de la vida, de la existencia, de la esencia del hombre y muchas cosas más. Y dentro de ese cuestionamiento, recordemos que el hombre llega a una respuesta clave. ¿Cuál era esa respuesta clave? Que la vida es fugaz, que la vida es breve nada más, que hoy día podemos estar vivos, podemos estar felices, sonriendo, pero mañana, quién sabe, ¿entendido? Y como les dije, esa clase no es por asustarlos, pero recordemos que existen accidentes, que como bien dice su nombre, ¿no? Son sucesos menos esperados, son sucesos que se dan así, intempestivamente, se da de casualidad y puede generar pues la pérdida de la vida, ¿entendido? Entonces, el hombre al darse cuenta que la vida es breve, que la vida es fugaz, vamos a ver que existirá esa actitud negativa frente a la vida, ¿bien? Pero eso fue justamente en la literatura universal. Ahora, el día de hoy vamos a trabajar, en este caso, otra palabra clave que la literatura española lo desarrolla muy bien y creo que ya ustedes lo han visto. Entonces, por favor, la palabra clave del barroco, del siglo de oro español, va a ser nada más y nada menos que antinomias. Repito, palabra clave del barroco español va a ser antinomias, ¿entendido? ¿Qué cosa es antinomia, Miss? ¿De qué me está hablando? Pues bien, anota. Las antinomias, queridos estudiantes, son cuando se dan dos elementos que son opuestos, ¿entendido? Pero también son complementarios entre sí. ¿Qué cosa a mí que me está hablando? Nuevamente. A ver, pongámoslo con ejemplo para que ustedes entiendan. Queridos chicos, ¿cuál es lo opuesto a la vida? A ver, ¿quién me dice? Activa el audio, escribe en el chat. La Muy muerte. bien. La muerte, exacto. Lo opuesto de la vida es la muerte. Claro, ¿verdad? Pero chicos, ¿ustedes alguna vez han puesto a pensar que la vida también es justamente dependiente de la muerte? En el sentido de que si ustedes se dan cuenta, no puede existir vida sin muerte, ya que recuerden que la última etapa de la vida es la muerte. Por tanto, vamos a ver que son dos elementos que son opuestos, pero que se complementan entre sí, ¿entendido? Eso, queridos chicos, es la antinomia. Dos elementos opuestos que se complementan entre sí. Otro ejemplo, ¿cuál es lo opuesto a la locura? Cordura. Ajá, muy bien. La cordura, claro que sí, perfecto. Pero ustedes deben saber que se nos dice que las personas locas, ¿no? Las personas que están en la locura tienen algo de razón, así que así como los cuerdos, que se supone somos la mayoría de nosotros, tenemos un atisbo de locura, ¿entendido? Nuevamente vemos dos elementos opuestos, pero complementarios entre sí, ¿entendido? Otro podría ser la realidad y la ficción. Otro podría ser, en este caso, los estados de ánimos, ¿entendido? Y así sucesivamente. Esos son antinomias. ¿Y por qué lo ponemos como palabra clave? Porque vamos a ver que en esta literatura española, sobre todo en la época del barroco, va a existir, exacto, muy bien Ismael, ahorita lo repito, ahorita lo menciono, va a existir una obra literaria donde vamos a ver dos personajes que son opuestos, ¿entendido? Pero que a lo largo de la historia vamos viendo que se complementan entre sí. Ya la silueta lo está señalando ahí. ¿Quién me puede decir de qué obra literaria estoy hablando, queridos chicos? ¿Qué obra literaria será esa? De la Mancha. Exacto, Paul, muy bien. Nada más y nada menos que Quijote de la Mancha, que como bien me dice aquí Ismael, vamos a ver que esta idea de las antinomias guarda mucha relación con el famoso yin-yang, ¿verdad? Donde se nos dice que la parte buena tiene un puntito negro, que sería lo malo, y la parte mala o la oscura tiene un puntito blanco, que sería lo bueno, ¿no? En conclusión, que todo lo bueno tiene algo de malo y todo lo malo tiene algo de bueno. Eso, queridos chicos, es también una antinomia. Muy bien, Ismael. Bien por ti, ¿entendido? Entonces, ya entendiendo eso, vayamos pues a desarrollar la clase del día de hoy. Primero que nada, queridos estudiantes, vamos a notar que en este barroco los géneros que más se desarrollan va a ser el género dramático y el género narrativo. En el caso del género dramático vamos a tener a dos grandes representantes como es Lope de Vega con su obra teatral Fuenteovejuna y Calderón de la Barca con su obra teatral La vida es sueño. Y en el caso de la narrativa vamos a ver pues a Miguel de Cervantes Saavedra con Don Quijote de la Mancha, ¿entendido? Comencemos entonces con el teatro barroco, que así se llama, ¿entendido? Vamos a ver que este teatro barroco va a ser un teatro muy pionero en esta época, queridos estudiantes,
Porque, en primer lugar, este teatro se va a desarrollar en este famoso escenario que ustedes ven aquí, que se llama Corrales de Comedia. Repito, el teatro barroco se desarrollaba en los corrales de comedia, que como bien dice su nombre, eran los corrales de aquellas casas grandes que existían en esa época, que sirvieron justamente de espacio para representar las obras teatrales, más que nada dirigidas a ¿quiénes? Dirigidas al pueblo, ¿entendido? Vamos a ver que el teatro va a tener un objetivo principal en esta época, que es justamente la de entretener a este público. ¿Por qué? Porque vamos a ver que antiguamente el teatro ya no era tan público que digamos, sino que era reservado para algunos grupos especiales como la corte, como la realeza. En cambio, en esta época del barroco, vamos a ver que uno de sus pioneros, que es Lope de Vega, o Félix Lope de Vega, va nuevamente a traer el teatro para el pueblo, ya que dentro de esta idea o dentro de este objetivo era darle una enseñanza mediante las obras teatrales al pueblo, ¿entendido? Por eso es que los corrales de comedia funcionaban en estos espacios abiertos que las casas tenían antiguamente, ¿entendido? Por eso se habla aquí que este teatro barroco busca un público vasto, porque busca que el público sea heterogéneo, sea diverso. Puede ser un teatro para la corte, como también un teatro para el pueblo, ¿entendido? Segundo punto muy importante, queridos estudiantes, y esto siempre viene en examen, así que les pido que anoten por favor. Vamos a ver que este teatro barroco va a romper con las unidades clásicas. ¿A qué nos referimos con las unidades clásicas? Aquí debemos recordar a Aristóteles en la semana 2 de clases. ¿Se acuerdan que les mencioné que el teatro griego manejaba las unidades clásicas o unidades aristotélicas? Bueno, si no te acuerdas, te lo vuelvo a mencionar. ¿Qué proponía Aristóteles en la época griega? Pues proponía que el teatro sea solo desarrollada en un tiempo, en un lugar y en una acción. Un tiempo, es decir, presente o pasado o futuro. Un lugar, un solo escenario y una acción, es decir, que el actor sea el único que esté en escena. ¿Qué sucede con el teatro barroco? Pues rompe con ese esquema tradicional, rompe con esa estructura o unidades clásicas. ¿Y qué hace? Juega con más tiempos, es decir, puede involucrar el pasado, el presente, el futuro dentro de la obra teatral, juega con más escenarios, ¿entendido? Puede que el escenario sea el principal, pero los actores podían salir de escena, podían irse a los balcones, podían en este caso estar entre el público para que de esa manera el teatro sea mucho más interesante. Y obviamente cuando hablamos de acción nos referimos pues que ya no solo habría un actor en escena, sino habrían más de uno, o sea, podrían ser 2, 3, 4, 5, todo un grupo si es posible, y que eso generaba pues que el teatro sea mucho más dinámico. Bien, vamos a ver que la especie teatral que más destaca aquí es el drama. ¿Qué era el drama, queridos chicos? A ver quién se acuerda, palabra clave del drama. ¿Era la fusión de qué? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Activa tu audio, escribe en el chat. Comedia con tragedia. Tragedia. Exacto, muy bien, claro que sí. Aquí también mi alumna Muñoz, así como Darío y Pedro, claro que sí. Recuerden que el drama es esta fusión de la comedia con la tragedia. Es decir, vamos a ver que la obra teatral va a tener momentos jocosos, momentos felices, pero también va a haber momentos tensos, momentos de tragedia, que posiblemente muera algún personaje, ¿entendido? Pero al final la obra termina con un final feliz, ¿bien? Otro detalle muy importante que les pido que anoten, queridos chicos, es que este teatro, vamos a ver que fue estructurado en verso, ¿entendido? ¿Qué quiere decir? Que los guiones teatrales eran en verso. Por tanto, vamos a ver que al ver versos, pues se va a dar un tono melódico, y va a haber argumentos o diálogos de los actores que tengan rima, ¿entendido? Y esto permitirá que, por ejemplo, dentro de las obras pues haya momentos donde haya cantos, donde se recite, ¿entendido? Y aquí va a haber la entrada pues de estrofas, de composiciones estróficas como octavas reales, silvas, sonetos, églogas, etc., ¿entendido? Y por último vamos a ver la pluralidad temática, es decir, que este teatro barroco no solo va a proponer un tema en particular, sino va a proponer varios temas que, como les repito, va a ir en base al tipo de público que se desarrolla, ¿bien?
Es decir, que en conclusión vamos a ver que este teatro barroco va a presentar dos tipos de teatro, un teatro popular y un teatro cortesano. El teatro popular, como bien dice su nombre, es el teatro para el pueblo, ¿entendido? Por tanto, vamos a ver que aquí las obras teatrales de esta rama pues tienen un atisbo nacional o nacionalista. ¿Por qué? Porque habla temas del pueblo, temas de la realeza, temas de coyuntura social que está sucediendo, ¿entendido? Y vamos a ver que el lenguaje que se maneja es pues un lenguaje sencillo, porque vuelvo a repetir, este teatro está dirigido para el pueblo. Todo lo contrario tiene el teatro cortesano, que como bien dice su nombre, está dirigida para la corte, es decir, un público que, a diferencia del pueblo, pues es un público que sí tiene un cierto nivel de educación y que por tanto, al tener ese nivel de educación, va a pues proponer otros temas más que nada reflexivos o filosóficos, que es lo que más proponen. Y aquí vamos a tener como representante a Pedro Calderón de la Barca. Comencemos con el principal, con el pionero de este teatro barroco y que desarrolló todas las características que estoy mencionándote. ¿De quién hablo? Pues de Félix Lope de Vega, queridos chicos. Como ustedes saben, él tiene un apelativo muy importante que es el del Fénix de los Ingenios. ¿Por qué? Primero que nada, hay que señalar que este hombre era muy, pero muy inteligente. Era sumamente creativo al proponer muchas obras teatrales, ¿entendido? Por eso es de los ingenios. Era muy ingenioso para crear. Ahora, ¿por qué Fénix, Miss? Bueno, recordemos que el Fénix es esta ave, ¿no? Esta ave utópica, idealista, que se nos cuenta, pues, que cuando fallece o muere, ¿qué hace? Luego renace de las cenizas, ¿entendido? ¿Qué sucede con Félix Lope de Vega? No es que él se muera y luego reviva, no, sino se refiere a que cuando terminaba una obra teatral y la terminaba así completita, con diálogos, con estructura y todo lo demás, en cuestión de minutos o al día siguiente ya estaba empezando a escribir otra obra teatral y ya estaba proponiendo, en este caso, los personajes, actores, argumentos y todo. Terminaba esa y al día siguiente ya estaba iniciando otra. Por eso se decía como un fénix, porque ni bien termina una, renace con otra obra mucho más creativa, mucho más inventiva, y eso generaba pues que su teatro sea mucho más dinámico, ¿bien? Luego vamos a tener otro apelativo muy importante en él, que es propuesta por su amigo Miguel de Cervantes. Sí, el autor del Quijote le puso también un apelativo que es el del monstruo de la naturaleza. ¿Por qué? Porque dentro de sus obras teatrales vamos a ver que él transgrede las estructuras clásicas, las unidades aristotélicas, rompe con lo natural, ¿entendido? Y al romperlo, él propone cosas mucho más ingeniosas, cosas mucho más transgresoras para ese teatro, con el objetivo de generar una novedad dentro de ella. Bien, si bien es cierto, lo que más destaca es las obras teatrales, porque aquí tenemos obra más destacada que es Fuenteovejuna, o también El mejor alcalde del rey o El caballero de Olmedo, no es lo único que desarrolló nuestro amigo Lope de Vega. Él también escribió obras de género épico como La Dragontea, El Isidro, y también obras poéticas como Rimas Humanas, Rimas Sacras y Romancero Espiritual. Pero hoy, si lo estamos estudiando, más que nada, es por su obra teatral Fuenteovejuna, que lo vamos a ver dentro de un momento, ¿entendido? Entonces, para finalizar las ideas o las características de Lope de Vega, hay que señalar que él pertenece a la tendencia popular, más que nada porque sus obras teatrales están dirigidas para el pueblo, ¿entendido? Por esa razón se le considera como que él organizó el nuevo teatro español por todas estas características que te he mencionado, y él los ha aplicado durante este siglo XVII. ¿Qué más? Vamos a ver que dentro de su obra también incorporará al personaje gracioso. ¿Quién es el personaje gracioso, Miss? Es como el bufón, que en cuestiones de tensión que tiene la obra teatral, él sale con algún chiste que rompe esa tensión y continúa la obra teatral, ¿entendido? Y él obviamente va a tener obras teatrales en estructura de verso. Bien, ahora sí, vayamos entonces al argumento de su obra teatral más importante, que es Fuenteovejuna, queridos chicos. Primero que nada, hay que señalar el título. ¿Qué es Fuenteovejuna, Miss? Bueno, Fuenteovejuna, queridos estudiantes, es como un pueblo, ¿entendido? Pero que en esa época el término pueblo no se utilizaba como ahora, sino el término correcto era villa. Por tanto, estamos hablando de la villa Fuenteovejuna, que como bien dice su nombre, era una villa donde criaban ovejas, ¿entendido? Y que estaba cerca a una fuente, a un pozo, a un lago, ¿bien? Y como toda villa, queridos estudiantes, vamos a ver
que estaba a tener un gobernador, un alcalde, pero que en esa época el término correcto era comendador. ¿De quién estamos hablando? Del comendador Fernán Gómez. ¿Qué sucede con este comendador? Pues es un comendador abusivo, queridos chicos. Sí, abusivo, malo. ¿Por qué? Porque él cuando quería, por ejemplo, aumentaba los impuestos, ¿entendido? Cuando él quería, por ejemplo, se llevaba la cosecha de los villanos de Fuenteovejuna. Pero el peor delito que cometía y que nadie, absolutamente nadie hacía algo, era pues que abusaba de las mujeres, abusaba de las villanas de Fuenteovejuna. Pero vamos a ver que va a haber una mujer en particular, que dicho sea de paso, es la protagonista de esta obra teatral, que se llama Laurencia. Y Laurencia justamente va a ser el personaje que en este caso no se va a dejar manipular por el comendador Fernán Gómez. Cada vez que el comendador quería acecharla, quería en este caso vulnerarla, vamos a ver que Laurencia, que era una mujer muy aguerrida, era una mujer muy atrevida, pues le contestaba y siempre se daba a respetar, ¿entendido? Pero estas situaciones no siempre lo lograba. Va a haber momentos en que ella lamentablemente se encuentra acorralada por los intentos de abuso del comendador Fernán Gómez. Por esa razón es que ella va a tener a una persona, a un varón que la va a ayudar, que es nada más y nada menos que Frondoso, ¿entendido? Frondoso, que estaba muy enamorado de Laurencia, pues le propone a ella finalmente casarse, para que de esa manera el comendador Fernán Gómez la respete y no intente ultrajarla nunca más, ¿bien? Y es por eso que llegamos al momento del matrimonio, queridos chicos, donde Frondoso y Laurencia finalmente están a punto de casarse. Y aquí imaginémonos pues que el escenario está listo, ¿no? Todos los personajes de la villa de Fuenteovejuna están ahí presenciando el matrimonio de Frondoso y Laurencia. Y va a haber el momento pues en que aquí vamos a ver que el padrecito pues que está en medio de los dos le hace la gran pregunta, ¿no? Frondoso, ¿aceptas como esposa a Laurencia? Y Frondoso dice, acepto. Y Laurencia, ¿aceptas como esposo a Frondoso? Sí, acepto, ¿no? Y el cura dice, por el poder que Dios me confiere, yo los declaro marido y mujer. Frondoso, puedes besar a la novia. Pero ¿quién se aparece en ese momento? El comendador Fernán Gómez, que viene acompañado de unos soldados, ¿entendido? ¿Y qué hace el comendador? Pide detener el matrimonio, ¿por qué? Porque él dice, pues, que tiene algo que decirles a todos los villanos de Fuenteovejuna. ¿Y qué le dice, Miss? Bueno, le dice, sí, por el poder que la ley me confiere, vengo a que se aplique en este momento la ley del pernado. Ajá, queridos chicos, pregunta, ¿alguno de ustedes conoce o sabe de qué se trata la ley del pernado, o también conocida como la ley de la pernada? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Quién me activa el audio? No, no lo sé. Ok, Pedro. Ajá, aquí tengo varias respuestas. A ver, Muñoz, Fernanda, cuéntame. Y la pernada era el derecho que tenía, en ese caso sería el comendador, a la primera noche con la novia. Ajá, muy bien, claro que sí, perfecto, Fernanda, muy bien, claro que sí. Aquí Darío también me dio una respuesta, que pasa una noche con la esposa, la primera noche con el hacendado. Ajá, muy bien, ya entendemos, ¿verdad? Claro que sí. Pues bien, ¿qué se dice de la ley del pernado, la ley de la pernada? Se decía, pues, que la primera noche de bodas, o la luna de miel en este caso, de la esposa, tenía que pasarla con el rey, ¿entendido? El rey era el único que tenía la potestad de desflorarla, que es el término técnico que se utiliza, ¿entendido? Y si no está el rey Miss, pues su representante. Ah, mira, qué coincidencia. ¿Quién es su representante en Fuenteovejuna? El comendador Fernán Gómez, para que veas las coincidencias de la vida, ¿entendido? ¿Qué hace el comendador? Pues rápidamente pide a los soldados que atrapen a Laurencia y la lleven hacia su casa, y vamos a ver que Frondoso, que ve esa situación, pues trata de ayudar a Laurencia para que no se la lleven, pero otros soldados atrapan a Frondoso y lo llevan a la cárcel, a un calabozo. La pregunta del millón es, ¿y los demás? ¿Y los demás villanos de Fuenteovejuna qué hicieron? Pues la respuesta es que nada, absolutamente nada. Se quedaron tiesos, se quedaron ahí con miedo mientras que veían toda esta situación donde la pobre Laurencia, vuelvo a repetirte, se dirigen o la llevan a la casa del comendador, y ahí vamos a ver que el teatro se divide en dos escenarios. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos el escenario donde están pues los villanos de Fuenteovejuna preguntándose, ¿no? Pobre Laurencia, ¿cómo estará? Pobrecita, ojalá que el comendador no le haga nada, pobrecita, ¿cómo lo pasará? Y otro escenario donde Laurencia, vuelvo a repetir, estaba en la casa del comendador, y el comendador, pues que tenía en este caso mucha, pero mucha impotencia, muchas cosas guardadas, finalmente cumple su objetivo
y finalmente logra poseer a Laurencia. Bien, al día siguiente vamos a ver que Laurencia sale de la casa del comendador con su vestido de novia totalmente rasgado, con muchos golpes en la cara, todo el maquillaje totalmente manchado, su velo de novia totalmente roto, y está yendo hacia la villa de Fuente Ovejuna. Todos los villanos la ven y dicen, pobrecita, empiezan a cuchichear, pero es en ese momento que Laurencia toma las riendas del asunto y empieza a hablar para todos los villanos de Fuente Ovejuna, diciendo así: ustedes, villanos y villanas de Fuente Ovejuna, que bien dice el nombre de nuestra villa, porque aquí no hay hombres, aquí hay puras ovejas. Sí, ustedes, villanos, son unas ovejas porque son miedosas, son cobardes, no hicieron nada en el momento que el comendador me llevó hacia su casa. Ninguno de ustedes se atrevió a ir en contra de él porque son unos miedosos, son unos cobardes y todo lo demás, ¿no? ¿Qué más dice? Si bien es cierto, yo he perdido el honor por la villanía del comendador, voy a recuperarla porque ese es mi deber de mujer, dice, ¿no? Y si ustedes quieren demostrar que no son ovejas y no son hombres, únanse a mi lucha y vamos a castigar al comendador. Palmas, compañeros. Y todo dice, bravo, bravo. Y dicho y hecho, todos los villanos se preparan, pues van con piedras, palos, chaira, ¿no? Van con rocas, con llantas y todo hacia la casa del comendador. ¿Y qué hacen? Pues lo castigan, ¿entendido? La idea era castigarlo, queridos chicos. La idea era asustar al comendador para que deje de ser abusivo. Pero ¿qué sucede? Sucede, queridos estudiantes, que cuando el pueblo se une, a veces ese pueblo que se deja llevar por muchos sentimientos de cólera, frustraciones, puede que el castigo pase a más, como es el asesinato. Y eso sucede. Cuando los villanos se dan cuenta, pues, que el comendador ya no reacciona, se dan cuenta pues que ha muerto, y todos los villanos vuelven a entrar al miedo, vuelven a entrar en pavor porque han matado al comendador. Pero nuevamente Laurencia toma las riendas del asunto diciéndole: calmen, queridos compañeros, calmen, villanos de Fuente Ovejuna, que en este momento que ha sucedido aquello, tenemos que seguir más unidos que nunca, y si es que algún momento alguien viene a preguntar quién mató al comendador, todos diremos a una sola voz: Fuente Ovejuna lo hizo, señor. Palmas, compañeros, palmas, y todos pues aplauden y acuerdan que cuando alguien pregunte, esa sería la respuesta que iban a dar, ¿no? Fuente Ovejuna, todos a una decían, y así quedaron, ¿entendido? ¿Qué sucede? Semanas después, dicho y hecho, va a venir un representante de la corona española aquí a la villa de Fuente Ovejuna porque no tienen respuesta del comendador, no han llegado los impuestos hacia la corona, y por eso este representante pues se entera que el comendador ya no está, que está muerto, ¿entendido? ¿Qué hace este representante? Pues va y empieza a preguntar, ¿no? Y aquí sí voy a pedir que me activen el audio. A ver, ¿quién me puede decir, queridos alumnos, alumnas, quién mató al comendador? ¿Quién me activa el audio? Fuente Ovejuna, mis. Muy bien, completito. Fuente Ovejuna lo hizo, señor. Nuevamente, ¿quién mató al comendador? Fuente Ovejuna lo hizo, señor. Muy bien, palmas, compañeros, palmas. Siguiente. A ver, uno más, uno más. ¿Quién mató al comendador? Activa tu audio. Participen, participen. Fuente Ovejuna lo hizo. Muy bien, Sammy, muy bien. Fuente Ovejuna lo hizo, señor. Paul, por favor, nuevamente, tú vas a ser mi último. ¿Quién mató al comendador, Paul? Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna la mató. Perfecto, Fuente Ovejuna lo hizo, señor. Palmas, compañeros. Entonces, el representante de la corona se da cuenta que nadie va a confesar por el delito dado. ¿Y qué hace él? Pues empieza a enviarle la información a la corona española, a los reyes de España, incluyendo también la información donde el comendador pues abusaba de sus villanos. Todo ello, vuelvo a repetir, se lo envía a los reyes de España. ¿Cuál fue la decisión final de los reyes? Pues ante este suceso de justicia popular sobre los abusos del comendador, pues los reyes finalmente perdonan al pueblo, ¿sí? Termina con un final feliz con ese perdón del pueblo. Así, queridos chicos, termina la obra. ¿Cuál es el tema principal de Fuente Ovejuna? El honor villano, ¿entendido? Ojo, villano no haciendo referencia a malo, sino haciendo referencia a los que viven en la villa de Fuente Ovejuna, ¿entendido? Recuerden que en este caso estamos viendo que la defensa es del honor, que en la clase pasada ya hemos explicado a qué se refiere, ¿entendido? Ahora, otros temas que también vamos a ver aquí es el abuso de poder representado por el comendador Fernán Gómez y la justicia popular, que es el tema que también resalta mucho en esta obra teatral. Y es que, chicos, el pueblo unido jamás será vencido. Esa sería la lección que
la obra Fuente Ovejuna se desarrolla para el público, que era más que nada el pueblo. Si se dan cuenta, aquí tenemos un mensaje para el pueblo. ¿Bien? Muy bien. Vayamos ahora al otro tipo de teatro que se dio aquí en España durante el Barroco, que es justamente el teatro cortesano. Y este teatro cortesano pues va a tener como gran representante a nuestro amigo Pedro Calderón de la Barca, ¿entendido? Que te puede decir biográficamente que él justamente en su juventud se dedicó al ejercicio de armas. Él estuvo peleando en las guerras civiles de España, pero ya en su mayoría de edad, a los 50 años, pues él decidió dedicarse al sacerdocio, servir a Dios, ¿entendido? Y vamos a ver que en esta experiencia de sacerdocio, él va a conocer un tipo de teatro particular que es el autosacramental, que es una obra teatral que se daban pues en las congregaciones religiosas, donde se plasmaban, donde se representaban pues citas bíblicas o las famosas parábolas que nosotros conocemos. ¿Qué hace entonces Pedro Calderón de la Barca? Pues él difunde este tipo de teatro, el autosacramental, y lo plasma o lo representa de forma pública, es decir, para todos, para toda la sociedad, y ya no solo para un grupo de personas que eran justamente los religiosos. Por eso se dice que él es justamente el mayor difusor de los autosacramentales. Ojo, ojo, por favor. Pedro Calderón de la Barca no inventó los autosacramentales, él simplemente los difundió. Y una obra teatral que él hizo en autosacramental fue el Gran Teatro del Mundo, ¿entendido? Ahora, vamos a ver que él, como te repito, pertenece a la tendencia cortesana, es decir, el teatro que él desarrolla es el teatro para la corte, dirigido para esta clase social que, como vuelvo a repetir, a diferencia del pueblo, esta clase social sí tiene educación, sí sabe leer y sí sabe escribir. Por tanto, vamos a ver que la temática que él maneja es una temática reflexiva. Y aquí les hago una pregunta fundamental, queridos chicos y chicas. Pregunta, ¿cuál de los cursos de letras o humanidades que llevan aquí en la CEPREUNIS tiene como objetivo desarrollar la reflexión? ¿Cuál? Filosofía. Perfecto, muy bien, querida amiga, claro que sí, nada más y nada menos que filosofía. Por tanto, anota, Pedro Calderón de la Barca va a centrar su temática filosófica dentro del teatro, ¿entendido? ¿Por qué? Porque va a proponer, en este caso, obras teatrales que se inserten conceptos filosóficos, y lo vamos a ver dentro de un momento, ¿entendido? ¿Qué más? También, como bien te señalo, pues él dentro de estas obras teatrales lo que busca es esa reflexión que también se le conoce como alegorías, ¿entendido? ¿Qué es una alegoría, Miss? Eso, una reflexión, ¿entendido? La reflexión que saque la obra teatral. Y dentro de las obras teatrales que nosotros conocemos, pues tenemos El alcalde de Zalamea, y la más importante de él, que es justamente La vida es sueño, ¿entendido? Muy bien, vayamos entonces al argumento de La vida es sueño. Primero que nada, hay que señalar que esta obra teatral se centra en un reino, el reino de Polonia, ¿entendido? Y en este reino vamos a saber pues que obviamente hay un rey. ¿Cómo se llama ese rey? Basilio. ¿Qué sucede con Basilio? Sucede que este rey es un ferviente, un creyente muy pero muy ferviente de la astrología. Él piensa que en los astros se lee su futuro, que en los astros se puede señalar el destino que él va a tener en su vida, ¿entendido? Un ejemplo de este rey que estamos viendo justamente sería Layo de la obra Edipo Rey, donde se acuerdan que el oráculo también le vaticina el futuro. Pues en esta época vamos a ver que Basilio se basa en los astros. Más aún, vamos a ver que él tiene su séquito de astrólogos ahí en su reino. ¿Y qué sucede? Sucede que un día estos astrólogos le dicen que en su destino está pactado que cuando tenga su primogénito, éste lo humillará públicamente, ¿entendido? ¿Qué hace Basilio? Pues ante la noticia de ese destino marcado, pues Basilio va a querer cambiar ese destino, va a buscar la manera de que no se cumpla. Por eso es que ante el nacimiento de su primogénito, que es Segismundo, vamos a ver que este pobre, este recién nacido, va a estar oculto.
¿Por qué? Porque Basilio va a pedir que este niño o este bebé pues esté encerrado en un calabozo y que pase ahí todos los días que tenga de vida, todos los días que tenga de existencia, con el objetivo de que el pueblo no se entere de que hay un príncipe y de esa manera no se cumple el destino marcado, ¿entendido? ¿Qué sucede? Sucede que Segismundo, vuelvo a repetir, va a estar recluido en un calabozo por muchos, muchos años, donde la única persona que lo va a mirar o lo va a visitar en este caso va a ser Clotaldo. ¿Quién es Clotaldo? Clotaldo es el vasallo del rey Basilio, que dicho sea de paso también se convierte en el ayo de Segismundo. ¿Qué es un ayo, Miss? Anota. Un ayo es como un cuidador, como un niñero, en pocas palabras, ¿entendido? Es como esta persona que va, cuida, le abastece de comida, de ropa al pobre, mientras que va creciendo. Y por eso Clotaldo es el único que conoce a Segismundo y todo el proceso de su crecimiento, ¿bien? Pero esto, queridos chicos, no estamos hablando de 1 año, 2 años, estamos hablando como 20 años que el pobre Segismundo ha estado encerrado en un calabozo. 20 años que, dicho sea de paso, el rey Basilio también ha envejecido. Son 20 años que el rey Basilio le ha ocultado al pueblo de la existencia de su hijo Segismundo. Y que, dicho sea de paso, como el pueblo no sabe que hay descendiente, que hay príncipes, pues el pueblo pregunta, ¿no? ¿Quién va a suceder al rey Basilio después de fallecido? Por esa razón es que el rey Basilio va a llamar a un pariente que justamente es Astolfo, un sobrino que va a asumir pues el reino de Polonia. Y Astolfo no viene solo, viene acompañado de su prometida Estrella, ¿entendido? Y ambos llegan a Polonia justamente para prepararse y convertirse en los nuevos reyes de este lugar. En ese mismo viaje, ¿quién llega? Llega Rosaura. ¿Quién es Rosaura? La hija de Clotaldo, ¿entendido? Y Rosaura, al igual que Laurencia, que fue nuestra protagonista de la historia anterior, vamos a ver que ella también es una mujer muy inteligente, es una mujer aguerrida, es una mujer que en este caso es atrevida en todo lo que decida, ¿entendido? Y vamos a ver que un día Rosaura, pues que visita a su padre Clotaldo, ¿no? Está ahí acompañando, se aburre pues de estar encerrada en su casa, ¿y qué hace? Pues empieza a conocer el castillo de Polonia, empieza a visitar todos los rincones de este lugar, ¿junto con quién? Junto con su sirviente Clarín, que dicho sea de paso, Clarín es el personaje cómico de esta obra teatral, ¿entendido? ¿Qué sucede? Sucede que Rosaura y Clarín finalmente llegan a la zona de los calabozos, ¿entendido? Donde escuchan pues que desde lejos hay una especie de lamento, como alguien estuviera llorando, lamentándose. Rosaura, que es muy pero muy valiente, se mete pues hacia los calabozos y en el calabozo más oculto, en el calabozo más oscuro, pues encuentran a un hombre que está encadenado de pies y manos y que está justamente cerca a una ventanita chiquita que lo está iluminando. Rosaura se queda muy pero muy conmovida de esta escena y lo primero que hace es justamente ir hacia su padre, Clotaldo, para contarle, ¿no? Papá, acabo de encontrar un hombre que está encadenado de pies y manos en un calabozo. ¿Quién es, papá? Y Clotaldo, que sabe muy bien a quién se refiere, pues Clotaldo dice, ay no, ya fui, ya descubrieron. ¿Qué hace Clotaldo? Pues le cuenta eso al rey Basilio. Y el rey Basilio, pues, se entera de que Segismundo ha sido descubierto por una persona y Basilio empieza a entrarle la duda, ¿entendido? La duda de que si el destino ya cambió o es que se va a cumplir en algún momento. Por eso es que Basilio, viendo que Astolfo no está siendo bien recibido por el pueblo, porque no, el pueblo no quiere que Astolfo sea el nuevo rey, porque lo ven muy, pero muy fuera de lo común, o muy, ¿cómo se dice? Muy reacio, y muy indiferente al pueblo, vamos a ver que Basilio pues pone a prueba, juega un poquito con su suerte, ¿y qué hace? Pues pide a Clotaldo que traigan a su hijo frente a él. Por eso es que Clotaldo cuando va al calabozo de Segismundo lo pone un trapo con sedante y pum, lo hace dormir. Y cuando Segismundo despierta, pues sus ojitos ven otra cosa que su típico calabozo, ¿entendido? Ve, por ejemplo, un espacio muy iluminado, ve candelabros colgantes, ¿entendido? Ve que en este caso están en una sala principal, una sala de baile, donde ve que alrededor de él hay sirvientes que lo están mirando, ¿entendido? Y todo eso le genera mucho miedo. Incluso pues ve frente a él a un hombre que tiene una corona en la cabeza y que de la nada esa corona se la está quitando y se le está poniendo a él. Segismundo no entiende qué está pasando y simplemente reacciona. ¿Cómo? Pues empujando a los sirvientes, ¿entendido? Empujando a Basilio porque no sabe que es su padre ni nada por el estilo y quiere escapar, quiere huir.
¿entendido? Empieza a golpear a muchas personas. Y es por eso que Basilio le pide a Clotaldo que nuevamente lo adormile y lo lleve nuevamente a su calabozo, teniendo ya como respuesta Basilio que Segismundo no merece ser el rey de Polonia. Por eso es que cuando Segismundo despierta, nuevamente ve el típico lugar que siempre conoce, que es el calabozo. Pero ahí se hace la gran pregunta, ¿no? Si lo que recuerda fue real o fue un sueño nada más. Y ahí, pues, queridos chicos, nace estos famosos versos de esta obra, ¿no? Que dice así: ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Mientras que nuestro amigo Segismundo está filosofando, está analizando, reflexionando sobre la vida, vamos a ver que Rosaura le cuenta al pueblo, porque se entera que Segismundo es el hijo del rey Basilio. ¿Qué hace el pueblo? El pueblo se entera pues de la existencia de un príncipe. Y es por eso que el pueblo le exige al rey que saque al príncipe Segismundo del calabozo y que inmediatamente lo convierta en el nuevo rey de Polonia. ¿Entendido? Basilio, que se da cuenta de la situación, acepta. Y vamos a ver que Basilio, pues, hace lo que el pueblo le pide, pero el pueblo no está conforme, queridos chicos. El pueblo quiere más, el pueblo quiere venganza, porque no es posible que un padre le haya hecho esa humillación y ese castigo tan severo a su propio hijo. ¿El pueblo qué quiere? El pueblo quiere humillación. Por eso es que el pueblo le dice al nuevo rey, que es Segismundo, que humille públicamente a su padre. Ajá, estamos en el momento donde se va a cumplir el destino marcado, ¿no? Que fue justamente que el hijo de Segismundo lo humillaría públicamente. Pero es aquí, queridos chicos, donde vamos a ver que Pedro Calderón de la Barca, el autor de esta obra teatral, va a insertar un concepto filosófico en esta obra. ¿Cuál es ese concepto filosófico? Anota: el libre albedrío, queridos chicos. Pregunta, por favor, porque yo sé que ustedes son expertos en filosofía. ¿Qué es el libre albedrío? A ver, actívame el audio o escribe en el chat. ¿Qué es el libre albedrío, queridos chicos? Uy, ¿no nos acordamos? Ajá, Raquel me dice decidir por uno mismo, alma libre, ajá, muy bien, tomar decisiones propias a nuestro criterio, muy bien, Lucía, decisiones propias, perfecto, claro que sí, muy bien chicos, claro que sí. Anoten, en este caso, si es que se olvidaron. El libre albedrío, queridos chicos, como bien dice su nombre, libertad de decidir, ¿entendido? En el caso del libre albedrío no existe un destino marcado, sino existe la posibilidad que el hombre, mediante sus decisiones, vaya marcando su destino. Por tanto, démonos cuenta que esta obra teatral presenta un choque de dos conceptos filosóficos. Por un lado tenemos el fatalismo o el destino marcado, y el otro lado tenemos el albedrío, donde, vuelvo a repetir, se nos dice que tú forjas tu propio destino, ¿entendido? Recuerden que el destino marcado, se nos decía que no, el hombre no puede escapar de su destino. El hombre simplemente tiene que seguir con el destino marcado por los dioses. En cambio, el libre albedrío te dice, no, aquí el hombre tiene la posibilidad de cambiar su destino. El hombre tiene la posibilidad de modificar su vida, su destino mediante sus decisiones. Por tanto, en el caso de la obra teatral, si Segismundo humilla públicamente a su padre, ¿qué se estaría cumpliendo? El destino marcado. Pero si Segismundo no humilla públicamente a su padre, ¿y qué se estaría cumpliendo? El libre albedrío, porque va a tener la posibilidad de cambiar, ¿entendido? De cambiar y sobre todo tener las riendas de su destino. ¿Qué hace Segismundo? Pues aplica el libre albedrío, porque al final Segismundo, a pesar de todo, perdona públicamente a su padre, ¿entendido? Y de esa manera vamos a ver que la obra nos habla pues de esta capacidad de decidir, que es el libre albedrío. Y termina con un final feliz. ¿Cómo, Miss? Sucede que Estrellita, que estaba comprometida de Astolfo, ¿qué sucede? Pues rápidamente se enamora de ¿quién? Se enamora de Segismundo y se termina casando con él. Así, queridos chicos, termina esta obra teatral. Bien, ¿cuál es el tema principal? La reflexión. Recuerden que la filosofía siempre busca esto, una reflexión. Pero esta reflexión más que nada se centra en la realidad y la ficción de la vida, ¿entendido? Y otro tema muy importante es el libre albedrío, la capacidad de decidir, la capacidad que en este caso cada uno de nosotros
tome la rienda de nuestro destino. A ver, les hago una pregunta que no quiero que me contesten ahora, sino que la piensen un poquito más. ¿Ustedes cuál creen? ¿Que nuestra vida, nuestro destino ya está marcado? ¿O es que tenemos la posibilidad de decidir? Es decir, tenemos la posibilidad de aplicar el libre albedrío. A ver, piénsenlo, reflexionenlo, filosofeen al respecto y hablaremos de esto en la siguiente clase. ¿Bien? Muy bien. Por último, queridos chicos, vayamos pues a la narrativa barroca, ¿entendido? Esa narrativa barroca, como bien les mencioné en un inicio, pues tiene un gran representante que es nuestro amigo Miguel de Cervantes Saavedra, que es conocido como ¿qué? Como el Manco de Lepanto, debido a que él en la batalla de Lepanto que participó, pues justamente perdió la movilidad de su brazo izquierdo. Ojo, él no perdió el brazo, sino perdió la movilidad. O sea, tenía el brazo izquierdo totalmente disfuncional, totalmente inservible, ¿no? Lo tenía todavía colgado el brazo izquierdo. O sea, así nada más tuvo su vida, ¿bien? Él, si bien es cierto, se caracteriza por su novela más conocida, que es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Hay que señalar que él tuvo más obras, ¿entendido? Por ejemplo, novelas ejemplares como Rinconete y Cortadillo y la novela La Gitanilla. También escribió poesía como El viaje del Parnaso y también propuso obras teatrales como El cerco de Numancia, que es una tragedia, y Pedro Duermemalas, que es una comedia. Pero hoy, si hablamos pues de él, nos referimos a su obra más importante y la obra más icónica y característica de la literatura española, que es justamente El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bien, a ver, antes de pasar al argumento, queridos chicos, tenemos primero que ver los personajes. ¿Quiénes son los protagonistas de esta obra? Pues por un lado tenemos a Alonso Quijano, que es nuestro Quijote, y por otro lado tenemos a Sancho Panza, que es su vasallo, su mano derecha, ¿bien? Pero si te das cuenta, hay varias cositas en él que son muy diferentes. Por ejemplo, mira, el Quijote es alto, Sancho es bajo. El Quijote es flaco, Sancho es gordo. El Quijote es viejo, Sancho es joven. El Quijote es una persona ilustrada, ¿entendido? Es una persona que tuvo educación. En cambio, Sancho no. Sancho es una persona iletrada, analfabeta. Por otro lado, el Quijote es un hombre que anhela por un mundo ideal, por un mundo utópico donde exista la justicia, la libertad y muchas cosas más. En cambio, Sancho no. Sancho es mucho más realista, mucho más pragmático, ¿entendido? Él simplemente cree lo que ve, ¿entendido? Por tanto, si te das cuenta, aquí vamos a ver la presencia de las antinomias. ¿Por qué? Porque son dos personajes opuestos, pero que a lo largo de la historia se complementan entre sí, ¿entendido? Aquí, queridos chicos, vamos a ver la presencia de las antinomias, ¿bien? Ahora, antes de pasar al argumento del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, hay que señalar que esta obra teatral está dividida en dos libros, queridos chicos, no solo uno, sino tiene dos libros. El primer libro publicado en el año 1605, donde vamos a encontrar las dos primeras salidas del Quijote. ¿Qué es una salida? Pues es el momento que el Quijote sale de su casa, vive una serie de aventuras y luego retorna. Esa es una salida. Y vuelvo a repetir, en el primer libro vamos a ver dos salidas. Donde, dicho sea de paso, te cuento que en el primer libro, Miguel de Cervantes Saavedra no puso su nombre como autor, queridos chicos, nada que ver. Él puso como autor de la obra a Cide Hamed de Benengeli, ¿entendido? Que es un nombre árabe. Pero ¿por qué no puso su nombre? Me darás la gran pregunta. Lo que sucede es que el objetivo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es la de parodiar, la de burlarse de los caballeros andantes que existían en esa época, ya que el libro o los libros más vendidos o los libros más difundidos en esas épocas de los 1600 justamente eran esos libros donde nos hablaban pues de los caballeros, ¿no? Que salvaban a las damiselas encerradas en castillo, ¿no? Que luchaban contra monstruos, contra otros caballeros por defender el honor. Pues bien, lo que hace el Quijote de la Mancha, vuelvo a repetir, es parodiar, burlarse de esas historias, utilizando esta parte de la realidad y la imaginación, ¿entendido? Y vamos a ver que como ese era un objetivo muy, pero muy grande y muy crítico para la época, lo que hizo nuestro amigo Miguel de Cervantes Saavedra es evitar los escándalos, evitar sobre todo que por parodiar novelas ejemplares de esas épocas, pues él pueda llegar a la cárcel. Por eso vuelvo a repetir que en el primer libro
nuestro amigo Cervantes pone otro nombre, Cide Hamet de Benengeli, que dicho sea de paso era un nombre desconocido. Nadie conocía al tal Cide Hamet de Benengeli, era un nombre inventado nada más. Bien, ¿qué sucede? La obra tiene éxito, queridos chicos, la obra tiene éxito, muchos se quedan muy impresionados por los mensajes educativos que tiene el Quijote de la Mancha, y vamos a ver que 9 años después de que fue publicado el primer libro, un hombre llamado Alonso de Avellaneda, ¿qué hace? Pues roba el personaje de Cervantes y escribe una novela apócrifa, una novela falsa, con nuevas aventuras de este Quijote falso, ¿entendido? Cuando Cervantes se entera de que alguien está poseyendo su personaje icónico, su personaje principal, ¿qué hace él? Pues decide escribir un segundo libro, ¿entendido? Donde en ese segundo libro pues confiesa su autoría, y ahí vamos a encontrar la tercera salida del Quijote, que se llama Retorno a la locura, ¿entendido? Finalmente Cervantes pues es conocido por su obra, ¿entendido? Pero lamentablemente al año siguiente fallece. Por tanto, la fama no la pudo gozar sino póstumamente. Bien, entonces, queridos chicos, en conclusión, vuelvo a repetir, la obra está dividida en 2 libros, ¿entendido? El primer libro, o primera parte, presenta 2 salidas del Quijote, y el segundo libro solo la tercera y única salida que se da. Bien, anoten esto por favor, porque siempre en examen de literatura preguntamos por las salidas del Quijote y qué sucesos ocurren en cada una de ellas. Bien, ahora sí, aclarado el panorama, vayamos pues al argumento del primer libro del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, donde se nos dice pues que en un lugar lejano de La Mancha, que La Mancha es la provincia donde vivía, ¿quién? Nuestro amigo Alonso Quijano. ¿Qué sucede con Alonso Quijano? Pues este hombre acaba de perder la razón por leer muchos libros de caballería, ¿entendido? Incluso él cree que también es un caballero más. Por eso es que él se cambia de nombre y ahora se llama Don Quijote de la Mancha, el Justiciero. Y que como todo caballero debe ser coronado, debe ser nombrado como tal por una autoridad. Por eso es que en plena noche, él puesto solamente con pijama, ¿qué hace? Sale de su casa, ¿entendido? Y busca a un rey o a un conde o a alguien de la corte que finalmente lo nombre caballero andante. ¿Qué sucede? Sucede que en plena noche, pues él llega a una taberna, pero que por su locura no lo ve como una taberna, sino lo ve como un castillo. ¿Qué hace el Quijote? Pues muy orgulloso entra al lugar y dice, ¿no? Vengo a que me nombren caballero medieval. Todos los que están en la taberna se matan la risa y dicen, ¿y este qué le pasa? Está loco. Y el único que le va a seguir el juego es el dueño, es decir, el tabernero, que le dice, muy bien, bienvenido querido hermano, siéntate por favor, arrodíllate ante mí. ¿Y qué hace? Pues él busca una basinica y se la pone en la cabeza. Luego busca unas especies de lata y se lo pone encima del cuerpo. Y con una vara, que para el Quijote era como una espada, ¿qué hace? Pues el tabernero empieza a nombrar al Quijote, ¿no? A partir de este momento tú te llamas Don Quijote de la Mancha, el justiciero, el caballero, el caballero de la triste figura, palmas por favor. Y todos los que estaban en la taberna le siguen el juego al tabernero y el Quijote se la cree. El Quijote finalmente piensa que es un caballero más, ¿entendido? Y él sale muy contento y muy orgulloso de ese lugar, mientras que todos los de la taberna se matan de la risa, pero finalmente ya es un caballero andante. ¿Qué sucede? Sucede que en el camino, pues él empieza a pensar, ¿no? Ahora que soy caballero, pues necesito tener a un mejor caballo, un caballo grande, fuerte y enorme como mi Rocinante. Luego dice, ¿no? También debo tener a una doncella, o una mujer que le dedique todas mis batallas, una mujer tan hermosa y dulce como Dulcinea. Por último, debo tener a un vasallo, a una persona que sea mi escudero y me acompañe en cada una de las aventuras que tengo. Por esa razón es que él decide retornar a su casa. Pero en ese retorno está viendo pues en el camino que un hombre grande, fuerte y musculoso le está pegando a su hijo, ¿entendido? Y ahora que el Quijote es un caballero, pues él no va a permitir tal violencia. Por esa razón es que él se mete en la pelea, pero al final termina siendo golpeado por este padre. Por eso es que cuando llega a su casa, su sobrina pues lo ve a él todo golpeado y ¿qué hace? Lo atiende, lo lleva a la cama hasta que finalmente se recupere su tío, ¿bien? Y ni bien el Quijote está recuperado, pues él continúa con su plan y va pues hacia su vecino cercano que se llama Sancho Panza, ¿entendido? Y Sancho pues no cae en la propuesta del Quijote así de simple,
sino que el Quijote le dice, ¿no? Querido Sancho, yo sé que como tú eres una persona materialista y sé que muy bien que tú te mueves con la plata, pues yo te voy a dar tantas monedas por cada victoria ganada. ¿Sale o no sale? Sale. Y finalmente Sancho Panza acepta y vamos a ver que ya estando los dos preparados, ¿qué hacen? Salen de la Mancha y ahí vamos a ver el inicio de sus diversas batallas, de sus diversas aventuras, como por ejemplo la aventura de los molinos de viento, la lucha contra el escudero vizcaíno, el bálsamo de Fierabrás, la penitenciaría de Sierra Morena, ¿entendido? Todas esas aventuras donde, dicho sea de paso, el Quijote le da lecciones a Sancho, lecciones más que nada sobre lo que es justicia, sobre lo que es igualdad, sobre lo que es, en este caso, equidad y libertad de las personas. Y Sancho está aprendiendo muchas cosas, incluso aprende modales que el Quijote le va enseñando. ¿Bien? ¿Qué sucede? Sucede que en el camino vamos a ver que el Quijote se encuentra con ¿quiénes? Con el barbero y el sacerdote del pueblo de La Mancha, ¿entendido? Que justamente lo busca diciendo, don Alonso Quijano, por fin lo encontramos, ¿no? Su sobrina está muy preocupada por usted. Y el Quijote dice, ¿don Alonso? ¿Quién es don Alonso? Yo no soy ningún don Alonso, yo me llamo Don Quijote de la Mancha, dice él, ¿no? Y Sancho le explica al barbero y al sacerdote que el Quijote está loco. Por esa razón es que el barbero y el sacerdote atrapan al Quijote y lo llevan enjaulado hacia su casa. Y cuando llegan a su casa, la sobrina les cuenta pues que él ha perdido la razón debido a leer tantas novelas de caballería. ¿Qué hace el barbero y el sacerdote? Pues van a la biblioteca de Alonso Quijano y sacan todos los libros de ahí. ¿Y qué hacen? Pues los queman. ¿Para qué? Para que de esa manera el Quijote no vuelva a salir, ni intente salir de su casa por leer tantos libros de caballería. Y ahí termina el primer libro. Vayamos al segundo, que como te repito, se escribió 10 años después. La obra comienza señalándonos pues que el Quijote está en su casa, ¿entendido? Está tranquilo, todo normal, ya recuperó la razón, pero que con la visita de Sancho Panza, donde él le dice pues que su amada Dulcinea ha sido encantada, que ha perdido su belleza y ahora es una campesina más, que es el Quijote, pues recuerda todo lo que ha vivido y nuevamente retorna a la locura. Y por salvar a su amada Dulcinea, pues ¿qué hace? Sale de su casa, donde cuando finalmente se encuentra con esta tal Dulcinea, le dice, ¿no? Amada mía, ¿qué te ha sucedido? ¿Por qué estás gordita? ¿Por qué tu rostro ha perdido la belleza y todo lo demás? Y a la mujer que le está hablando le dice, oye, ¿qué te pasa? Yo no soy ninguna Dulcinea, yo me llamo Aldonza de Lorenzo, ¿entendido? Yo soy una mujer casada, salte de aquí, fuya. Y vamos a ver que el Quijote dice, ay, mi amada Dulcinea, aparte de perder la belleza, has perdido la memoria, pero no te preocupes, siempre te amaré, dice él, y se va. ¿Entendido? Y luego en este segundo libro vamos a ver que Sancho va a tener un poquito más de protagonismo. ¿Por qué? Porque él se va a convertir en el alcalde de la ínsula de Barataria. Pero no fue cierto, chicos, sino que unos bufones le tendieron una trampa a Sancho y Sancho se la creyó. Él pensó que era un alcalde de la ínsula de Barataria. Y es por eso que él aplicó ahí todas las lecciones de justicia, igualdad, libertad y equidad que aprendió del Quijote. Cuando Sancho se dio cuenta, pues que todo era una mentira, él no se molestó, él no se enfadó, simplemente se dio cuenta que finalmente, a pesar de haber sido una farsa, pues él aplicó lo que debería ser en una sociedad, ¿bien? ¿Qué sucede luego? Pues en el camino, Sancho y Quijote se van a encontrar con un caballero, el caballero de la Blanca Luna, pero que en realidad es nada más y nada menos que un vecino del pueblo de La Mancha llamado Sansón Carrasco, que ante la desesperación de la sobrina del Quijote, porque no, pues nuevamente su tío se ha perdido, vamos a ver que Sansón Carrasco quiere ayudar a la sobrina convirtiéndose en un caballero, ¿no? Y va justamente todo disfrazado, ¿bien? ¿Qué hace Sansón Carrasco? Pues le propone un duelo al Quijote de la Mancha, donde dentro de ese duelo había una apuesta. ¿Cuál era la apuesta? Pues que si dentro de esta batalla Sansón Carrasco perdía, pues él simplemente se iría a otros pueblos para seguir un caballero andante. Pero si el Quijote perdía, pues él tenía que abandonar esa idea y estar obligado a retornar a su casa y nunca más salir de esta. Y el Quijote, pues que es un hombre de palabra, vamos a ver que se da la pelea y finalmente pierde. Y como el Quijote sabe cumplir su honor y su palabra, vamos a ver que él finalmente decide, ¿no? Él solito retorna a su casa y como bien ha prometido, no sale de esta, ¿bien? Vamos a ver entonces que la obra del segundo libro del Quijote termina pues cuando el Quijote está recobrando la razón, pero también está cayendo enfermo, hasta el punto de que finalmente fallece. Mientras que nuestro querido Sancho, pues ahora es el que entra a la locura y empieza pues a ver un mundo ideal, ¿no? Un mundo utópico, un mundo justo y un mundo
en este caso, que el Quijote siempre quiso tener en la realidad. ¿Bien? ¿Cuál es el tema fundamental entonces del Quijote de la Mancha? Es esta lucha entre lo ideal y lo material, ¿entendido? La obra, queridos chicos, como bien señalaron, el Yin Yang, nos menciona, pues, que al final toda persona, escúchame bien, toda persona, todo ser humano tiene ambas partes, ¿entendido? Tiene una parte idealista y una parte materialista, tiene una parte buena y una parte mala, ¿entendido? Y que justamente a medida que uno vaya viviendo sale una de esas dos partes, pero la otra no se queda guardada, sino también se queda en reserva, ¿entendido? Vamos a ver que en el Quijote también habrá 3 estilos registrales, es decir, 3 tipos de lenguaje, un lenguaje narrativo, señorial y coloquial. Por último, hay que señalar que al final de la obra vamos a ver que ambos personajes principales hacen un intercambio psicológico, ¿no? ¿Por qué? Porque el Quijote se volvió, que era una persona loca, se volvió una persona cuerda, y Sancho, que era cuerdo, ahora entró a la locura. Por último, como te habrás dado cuenta también, al final de la obra muere el Quijote, ¿entendido? Pero esta muerte es intencional. ¿Por qué? Porque Miguel de Cervantes Saavedra no quiere que existan más Quijotes apócrifos, como ya le había sucedido, ¿no? Para Cervantes solo existe un Quijote y es justamente el propuesto por él. ¿Bien? Muy bien, chicos. Como ustedes habrán dado cuenta, les dije, el tema es recontra amplio, pero aún así llegamos al objetivo. ¿Bien? Primero que